Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia aquí. Como tenemos muy poco tiempo, la parte que a mí me toca desarrollar es la más árida de todas, la menos interesante, que es la parte científica. Pues yo voy a, en primer lugar, dar las gracias a la organización por habernos invitado y por haber permitido que contemos con esta oportunidad de explicarnos. Y en segundo lugar, les ruego una disculpa. La disculpa es que voy a ir más deprisa de lo habitual. Y también a las personas que veo aquí, algunas de las cuales me consta que están mucho más preparadas que yo para ofrecer este conocimiento que yo a continuación voy a dar, les ruego que me disculpe porque no voy a entrar ni en detalle ni en profundidad de la cantidad de conceptos que yo voy aquí a intentar explicar. De esa manera solicito la compasión de todos aquellos que me consta están escuchando y que poseen más conocimientos que yo de lo que yo voy a dar. Pero es importante que también sepamos que la reencarnación tiene una serie de evidencias científicas que todo el mundo debería conocer o debería de saber. Conforme avanza la ciencia, estas evidencias son cada vez mayores y son cada vez más importantes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes de nada, y para reforzar la teoría de mi compañero Fermín respecto a la trayectoria histórica de la reencarnación, quiero que presten atención a ese dibujito que hay ahí. Ahí pone Templo de Karnak. Esto está en el Templo de Karnak, en Egipto, y está detallando concretamente el proceso de la reencarnación. Esto ya lo sabían los egipcios hace 5.000 años. Ahí vemos al dios creador Kun, de la mitología egipcia, que es ese de ahí. Y aquí hay un torno que ustedes pueden comprobar y hay dos figuras. Una de ellas es el cuerpo físico, el cuerpo biológico. Y la otra figura es el periespíritu. El Dios está modelando el periespíritu para acoplarlo al cuerpo físico. ¿Y dónde está el espíritu? El espíritu lo tiene en su mano la diosa Isis, y es esa llavecita que ven ustedes ahí, eso es el Ka, que es lo que los egipcios denominaban el espíritu, es decir, aquello que sobrevive a la muerte. Solamente era esto para reforzar un poco la importancia de que sepamos de que, por mucho que estemos en el siglo XXI, sabemos muy poco todavía. Algunos que nos precedieron hace 5.000, 6.000, 7.000 años sabían casi tanto o más que nosotros. Porque esto, evidentemente, plantea el cuestionamiento de la arrogancia intelectual que muchas veces tenemos cuando empezamos a discutir sobre teorías, sobre conceptos, sobre evidencias, sobre hechos o sobre determinadas circunstancias en las cuales nos creemos que sabemos más que nadie. La arrogancia intelectual está muy bien, de hecho, para determinados científicos les ayuda en su proyección personal, pero independientemente de ello es un lastre bastante grande porque supone un acceso de orgullo y de soberbia que impide reconocer, en la medida de lo posible, otras verdades que se encuentran a nuestro alrededor y que estamos ciegos porque esa misma arrogancia nos ciega, no nos deja ver lo que hay detrás. Bueno, entre las evidencias, las primeras de ellas son las evidencias directas de la reencarnación. Los primeros de ellos son los recuerdos espontáneos de vidas anteriores. Hay muchísimas miles de personas que tienen recuerdos espontáneos de haber vivido antes. En un momento determinado se les produce un estado alterado de conciencia o incluso ni siquiera en eso, a raíz de un trauma, a raíz de determinadas problemáticas que puedan surgir en la vida o incluso en la infancia. Hay niños que recuerdan sus vidas anteriores y esos son recuerdos espontáneos de vidas anteriores. Esa es una de las primeras evidencias y de las más claras de las que existen. La segunda son los casos de reencarnación comprobada. Aquí les recomiendo, no me paro ni un minuto, les recomiendo una conferencia de nuestro amigo Joao, que está ahí detrás, en la penúltima fila, donde él explica detalladamente, pormenorizadamente, una cantidad de casos extraordinarios a nivel mundial, en todas las partes del mundo, donde se certifica la evidencia de la reencarnación y donde también han trabajado otros grandes e ilustres investigadores, como el doctor Ian Stevenson, Jayendranath Banerjee, etcétera, etcétera. Como digo,
Vamos avanzando. La tercera de las evidencias directas son las informaciones mediúmnicas y obsesiones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos en un congreso espírita. Todos sabemos que a través de la información mediúmnica los espíritus pueden relatarnos, de hecho muchas veces lo hacen, circunstancias, situaciones que han vivido en vidas anteriores y que ahora han reflejado en la última existencia que han tenido o que han condicionado su trayectoria evolutiva en el momento en que se encontraban. Y esas informaciones mediúmnicas pueden ser muchas veces contrastadas y confirmadas. La obsesión, como un proceso en el que existe una víctima y un verdugo, donde hay una serie de lazos de odio que, relacionados con el pasado de los dos individuos, produce esa situación de perturbación, es otra de las pruebas de que se ha vivido antes, tanto por parte de la víctima como por parte del verdugo. Sigamos. Dentro de aparte de las evidencias directas, tenemos evidencias indirectas. Las marcas de nacimiento, Bigmas. Les recomiendo la conferencia de nuestro amigo Lucas, que está también sentado en la penúltima fila, donde tendrán ustedes amplísima información científica al respecto. No puedo pararme más. Las marcas de nacimiento son aquellas marcas que nuestro espíritu, mejor dicho, por concretar, nuestro periespíritu graba indeleblemente, motivado por una impresión fuerte, una fuerte impresión emocional, psicológica o espiritual, que ha vivido en una vida anterior. Eso queda indeleblemente grabado en el periespíritu, de forma que cuando ese espíritu vuelve a reencarnar, como trae el periespíritu perturbado, marcado, condicionado y deteriorado por esa marca, se transmite al feto, se transmite al embrión, y cuando el niño nace aparece con una marca que no tiene una etiología biológica, es inexistente, no se sabe del por qué aparece. Como digo, para mayor información, a los especialistas. El segundo punto, el de los niños prodigio. La precocidad. Todos sabemos que Mozart a los 5 años componía sinfonías, daba conciertos, pero es que los niños prodigios no se limitan a Mozart. En todas las etapas de la humanidad, en todas las, digámoslo así, circunstancias que han producido, hoy mismo existen niños prodigios, pero vamos, de una manera extraordinaria. Este chico coreano que está en la Universidad de Tokio, que a los 2 años ya hablaba 3 idiomas. Este chico, James Bidwood se llama concretamente, norteamericano, que a los 2 años fue diagnosticado de autismo y a los 3 años comenzó a hablar idiomas, y hoy, con 12 años, está terminando la cátedra de física en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Hay multitud de casos donde observamos con evidencias claras, reales, que no es la primera vez que se vive. Que todos esos conocimientos, esas habilidades, esas genialidades que algunos niños manifiestan son procedentes de sus vidas anteriores, porque no existe un mecanismo biológico que pueda permitir esa serie de genialidades a tan corta edad. Había uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, que era Platón, decía que aprender es recordar lo que ya se sabe. Y efectivamente es así. Nosotros traemos un bagaje milenario a través de las distintas reencarnaciones, y nuestro espíritu, cuando llega el momento, nuestra conciencia es capaz de aflorar aquellas circunstancias, aquellos conocimientos, aquellas habilidades, aquellos reflejos, aquellos automatismos biológicos, psicológicos o espirituales que permitirán que nuestro espíritu, digámoslo así, responda a las demandas de la existencia que hemos traído y de los compromisos que tenemos que llevar a cabo. Otra de las terceras evidencias, de evidencias indirectas, la terapia de vidas pasadas, aquella que realizan determinados psiquiatras. Esto ya lleva bastantes décadas en funcionamiento, para intentar tratar fobias, manías, complejos, cuyo origen, cuya etiología no está en esta vida. Son fobias, manías o complejos que vienen del pasado. Entonces son sometidas las personas que tienen ese tipo de perturbaciones mentales, complejos, fobias, por ejemplo, agorafobia, hidrofobia, mal de las alturas, etcétera, etcétera. Y entonces se descubre
que mediante la regresión de la memoria, mediante la terapia de vidas pasadas, se descubre que el origen de esa manía no está en la infancia, como muchas veces alguna parte de la rama de la psicología nos quiere hacer ver, que todo está en la infancia. Todo no está en la infancia. Hay muchos complejos y muchas manías que vienen de vidas anteriores. Y entonces, cuando se retrotrae al individuo mediante la terapia de vidas pasadas a vidas anteriores y se localiza el origen del problema, se produce una catarsis inducida por medio del terapeuta para que la persona reconozca el origen del problema y automáticamente desaparece el problema. Una vez conocido el origen, desaparece la fobia, desaparece el complejo, desaparece la manía. Es otra de las confirmaciones de que la reencarnación es un hecho. El déjà vu, que dicen los franceses, el visto antes. Situaciones en las cuales nosotros estamos en una ciudad que nunca habíamos estado, conocemos a alguien que nunca habíamos conocido y decimos, yo aquí ya he estado, yo esto ya lo he vivido, yo ya lo he percibido. ¿Cómo puedo haber llegado allí? Hay veces que vamos en sueños, somos desplazados, somos sacados en el plano al plano espiritual y llegamos ahí. Pero hay otras muchas veces que ese déjà vu concretamente obedece precisamente a que en esa ciudad ya vivimos, en esa ciudad ya sentimos, ya sufrimos, ya progresamos y ya, digámoslo así, experimentamos experiencias. Ahí hay una frase, concretamente del doctor Dick Ash, de la Universidad de Brown, Estados Unidos, en el que dice, de acuerdo a la teoría de la reencarnación, alguna organización, ya sea personalidad o individualidad, persiste de una vida terrena a otra, esencialmente en una secuencia continua. Ya la ciencia, los científicos empiezan ya a posicionarse, muchos de ellos, en el campo de la reencarnación, porque debemos de saber que en el método científico, concretamente, de observación, de experimentación, de comprobación, etcétera, no todos los científicos piensan de la misma manera. No existe, digámoslo así, aunque hayan en determinadas disciplinas científicas, aunque hayan ortodoxias que marcan determinadas pautas en cuanto al método científico que esas disciplinas científicas utilizan, no quiere decir que todos los científicos que pertenezcan a esas disciplinas piensen de la misma forma. Eso en cuanto a las evidencias indirectas. Evidencias experimentales, pues un poco las comenzó Albert de Rochas con la regresión de la memoria allá por el siglo XIX y fueron verificadas y, digámoslo así, plasmadas con la aparición de la psiquiatría. La psiquiatría aparece a través de las investigaciones de Charcot, un neurocirujano en el siglo XIX, profesor de Freud y profesor de otros grandes psicoanalistas y grandes psiquiatras de la época. Ahí, con las doctrinas sobre la histeria de Charcot y otra serie de cuestiones que él empezó a investigar, empieza a desgajarse lo que es la neurología, es decir, el estudio del cerebro, de lo que es la psiquiatría, el estudio de las enfermedades o patologías mentales. A partir de ahí, Freud, como digo, era uno de sus discípulos. A partir de ahí empieza a tomar un nuevo rumbo el concepto del alma, el concepto de la mente, etcétera, etcétera. Luego veremos lo que opinaba, para mí, uno de los grandes avanzados del espiritismo, aunque no era espiritista, pero conocía perfectamente el espiritismo y que fue precisamente compañero de trabajo de Freud, como fue Jung, el cual elaboró una serie de teorías sobre el alma humana muy interesantes, muy interesantes. Bueno, entonces vemos ahí que Albert de Rochas inició el proceso de la regresión de la memoria, fue un personaje muy importante, digámoslo así, valoraba el espiritismo en su justa medida, promocionó muchas veces los conocimientos sobre el magnetismo y sobre el espiritismo para que la gente supiera exactamente qué es lo que eran esas dos cuestiones, y realmente le debemos bastante a Rochas. Ahí tenemos al doctor Brian Weiss, por poner uno del principio y uno de ahora. Este doctor, que es ha sido durante muchos años el jefe de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí en Estados Unidos, pues tiene multitud de libros, multitud de bibliografías, donde explica precisamente lo que dice ahí, que las experiencias en vidas pasadas son numerosas y es obvio que marca mucho saber que uno es inmortal y que va a renacer una y otra vez. Vamos rapiditos, a ver si nos da tiempo a llegar al final.
Evidencias complementarias. Volvemos a lo mismo. Aquí hay personas en el público que podrían explicar muchísimo mejor que yo ese apartado. Transcomunicación instrumental. Son precisamente aquellas herramientas que con la investigación del mundo espiritual y muchas veces, en consonancia con la ayuda del plano espiritual, vienen a confirmar que el alma humana trasciende el fenómeno de la muerte y puede volver otra vez a la vida a través de la reencarnación. Ahí tenemos por las experiencias del espiricón, del vidicón, las psicofonías, los sonogramas, una serie de cuestiones que no nos da tiempo a explicar, pero que es importante que ustedes sepan que existe y que son evidencias científicas, hechos demostrados. El doctor Kenneth Ring era uno de los que concretamente abogaba mucho por este tema. También en este campo realizó bastantes investigaciones Hernán y Guimarães Andrade, y veremos ahora algunas cosas que nos interesan comprender también de él. Las experiencias of the body experiencias, las experiencias fuera del cuerpo, donde se demuestra de que el alma humana puede salir del cuerpo, volver a él, incluso pueden tenerse evidencias de reencarnaciones anteriores, es otra de las evidencias de que la reencarnación es un hecho, de que el alma humana trasciende el fenómeno de la muerte. Y lo mismo ocurre con las ECM, con las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de experiencias de personas que han muerto, fallecido clínicamente y que a los pocos minutos vuelven y nos explican la consabida experiencia del túnel, de que ven ahí a sus familiares queridos, de que se sienten inundados de paz, de amor, de cariño, y que le dicen: no es el momento todavía de tu desencarnación, tienes que volver. Anteriormente mi compañero ha explicado la experiencia de Ben Alexander. Eso es una experiencia exactamente igual, cercana a la muerte, pero prolongada en 8 días, concretamente a raíz de esa meningitis bacteriana que sufrió en su cerebro y que dejó su cerebro completamente fundido, sin ningún tipo de actividad biológica, mantenido única y exclusivamente a través de la máquina. El PSI, la teoría de los psicones, el PSI, la percepción extrasensorial, que como creo que ustedes saben, inició la investigación a través de la parapsicología con Rhine a mediados del siglo XX, y donde él catalogó una serie de fenómenos de percepción extrasensorial, dividiéndolos en 3 grupos: los fenómenos objetivos, psi kappa, los fenómenos subjetivos, psi gamma, y los fenómenos relacionados con la trascendencia del ser inmortal, que son los fenómenos psi theta. Theta viene del Thanatos, que significa muerte, es decir, aquellos fenómenos espirituales que el espiritismo ya había explicado bastante claramente casi 100 años antes. Hay muchas teorías sobre la percepción extrasensorial y son confirmaciones de la reencarnación también, en muchas de ellas. Continuamos. Incluso en la física cuántica que hoy en día está tan de moda, que todo el mundo habla de ella, ¿no? Pues ahí hay un físico, que es el doctor Amit Goswami, que tiene un libro que se titula La física del alma. Y él dice: cuando introducimos las ideas cuánticas en el modelo de conciencia, aparece una entidad similar al alma que media en la reencarnación y a la que llamamos mónada cuántica. Le podemos llamar mónada cuántica, le podemos llamar sinergia, le podemos llamar bioplasma, como le llaman las escuelas parapsicológicas rusas, le podemos llamar como queramos. Nosotros sabemos que es el espíritu inmortal que se manifiesta, que viene, que reencarna y que continúa su trayectoria evolutiva, como perfectamente nos explica el espiritismo. Vamos ya a donde yo quería llegar. Hasta ahora hemos visto cosas que prácticamente seguro que todos ustedes han oído hablar, ¿no? Han oído mencionar. Ahora me gustaría entrar en una serie de explicaciones que quizás nos pueden dar una concepción distinta de lo que son las evidencias de la reencarnación. Por ejemplo, todos sabemos que en el universo, en aquello que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos físicos y que podemos captar incluso con otros sentidos que no son físicos, que son espirituales, existen 2 cosas: la materia y la energía. La materia y la energía es lo que compone nuestro universo. Pero claro, dentro de la materia nos encontramos con la materia inanimada, aquella que no tiene vida, y la materia animada, la materia que tiene vida. La materia inanimada, pues, aunque parezca que no tiene energía, también la tiene. Es una energía que vibra
en muy baja intensidad, pero también está dotada de energía, porque al final todo es energía, como nos decían concretamente los antiguos egipcios en el Kybalión. No existe tal cosa como la materia, es meramente energía con baja frecuencia vibratoria. Pero no es a esto a lo que yo me refiero a que si nosotros distinguimos entre materia inanimada y materia animada, ahí hay algo que diferencia las dos cosas. ¿Qué es eso que diferencia esas dos cosas? ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, este atril o esta mesa de un virus, de una bacteria que tiene vida propia, de una planta, de un animal, de un hombre? ¿En qué se diferencia? Si vamos al concepto que el espiritismo nos explica, pues nosotros veremos que en el libro de los espíritus se nos dice que el principio vital es el que anima la materia y el que permite que haya vida. Pero a nivel, por ejemplo, de la ciencia, nosotros nos encontramos con la termodinámica, que es una rama de la ciencia en la que nos explica que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces la materia tiene energía en baja vibración, la materia inanimada, y la materia animada también está dotada de esa energía. Entonces la diferencia está en cómo se estructura esa energía, cómo se organiza. A eso grandes investigadores lo han denominado como un sistema organizador biológico. Ese sistema organizador biológico, si nos vamos al campo del espiritismo, lo veremos con claridad, es el perispíritu, el que cohesiona y da, lógicamente con la influencia del espíritu, la vida y permite que el principio espiritual esté vivo, que la materia esté viva. Pero ese principio espiritual, ahora en estos momentos quiero desglosarlo del principio inteligente, que es el espíritu. Ese principio espiritual que anima la materia, la anima desde las primeras etapas de la evolución, desde que empieza la célula a progresar. Ahí no hay humanidad, no hay un principio inteligente, hay un principio material y un principio energético o principio espiritual que va a ir desarrollándose, que va a ir paralelamente evolucionando con la evolución biológica de esa especie, sea una planta, sea un animal, y ese principio espiritual volverá a reencarnar una y otra vez e irá asimilando experiencias tantas veces como sea necesario hasta que aparezca lo que es la parte, digámoslo así, psíquica del ser humano, hasta que el perispíritu empiece a tomar forma, o mejor dicho, el psiquismo. Aquí no me puedo detener porque si nosotros vamos a los principios de la ciencia en cuanto al origen de lo que es la vida en nuestro planeta, los científicos nos dicen que primero hay una evolución química de la que luego se deriva la evolución biológica, cuando aparece la célula. La célula es el primer elemento vivo, el elemento más pequeño, a través de ahí aparece la vida. Lo que he explicado, la materia inanimada, la entropía no es ni más ni menos que la capacidad de la energía que tiende a la destrucción, que tiende a la desorganización. Todo lo que existe en el universo, que no tiene detrás un sistema que cohesione energéticamente a esa materia, tiende a la destrucción, a la desaparición. Y la parte de la energía que anima y que precisamente no está compuesta de ese principio espiritual o principio vital, esa energía es lo que denominamos como entropía, o lo que denominan como entropía. Y en la materia animada, como he explicado hace un momento, se encuentra el principio vital, que es el modelo organizador biológico si hablamos del hombre. Si hablamos de animales o de plantas, podemos hablar de sistemas de organización biológica donde existe un principio, como digo, espiritual. Esto, si alguien tiene oportunidad y puede leer el libro de Chico Xavier y de Baldo Vieira, porque es compartido entre los dos y realizado al unísono, que se titula Evolución en dos mundos, podrá comprobar que lo que yo estoy explicando aquí es precisamente esto, esa evolución simultánea, esa evolución paralela del principio espiritual, no inteligente todavía, con el principio, digámoslo así, con el desarrollo y evolución biológica, lo que nos explican con las leyes de la evolución, que comenzó con Charles Darwin, etcétera, etcétera.
Por cierto, distingamos siempre entre ley de evolución y evolucionismo. Son dos cosas distintas, ¿eh? La evolución es una ley que rige en todos los procesos, o en la gran mayoría de los procesos biológicos, psicológicos y espirituales. El evolucionismo es una teoría, una hipótesis, son cosas distintas. Muchos científicos confunden a la gente, explicando el evolucionismo como si fuera evolución. Y ahí no contempla la intervención del espíritu. Y es una cosa, es un grave error, pero que debemos denunciar, por eso lo comento. El organizador biológico, me quedan 5 minutos, por eso voy a ir rápidamente. El organizador biológico constituye una individualidad, es decir, ese sistema que cohesiona, que organiza la materia viva, es una individualidad y permanece viva después de que la parte biológica se descompone, porque va deteriorándose con el paso del tiempo. Todo lo que nace, crece, se desarrolla y muere, pues conforme se va llegando al proceso de muerte de cualquier sistema biológico, una célula, una planta, un animal o el hombre. Entonces, el organizador biológico sobrevive a eso. Y ahora es cuando vamos al aspecto humano, que es lo que yo quería entrever. Aquí Hernán Guimaraes Andrade hizo una gran aportación. Ese es uno de los principios de la termodinámica que ya hemos explicado antes. Pero aquí, en este dibujito que vamos a ver a continuación, aquí, vamos a ver cómo actúa el sistema organizador biológico, el modelo organizador biológico para el hombre. Pero esto actúa también en la parte material. Eso que es un imán, que vemos ahí, está separado de esas moléculas que están en ese papelito, como si fueran limaduras de hierro, ¿no? El imán, como está lejos, no las atrae y están dispersas. Eso es la entropía, la energía en la materia inanimada que poco a poco se deteriora y poco a poco muere y se transforma. Esto que vemos aquí es justo el sistema organizador biológico, el modelo organizador biológico, nuestro perispíritu, actuando sobre nuestras moléculas y nuestras células. Es decir, el perispíritu organiza, aglutina, coordina, maneja lo que es la parte biológica del ser humano. Entonces, esa es la manera en cómo, delimitando un campo, el imán atrae las partículas y las mantiene unidas, las mantiene cohesionadas. Eso es la vida que está desde la primera célula y también llega al ser humano. No sé si es muy complejo lo que estoy explicando, pero necesitaba explicarlo para que ustedes sepan un poquito cómo se produce el proceso. El modelo organizador biológico confirma la reencarnación, porque Hernani nos dice que la muerte es parte de un proceso biológico y que, permitiendo la evolución de los seres vivos a través de sucesivas experiencias, existen evidencias de que el perispíritu, ese organizador biológico, después de un tiempo de permanencia en su hábitat, en el plano espiritual, regresa al medio biológico nuevamente, formando un nuevo ser vivo de la misma especie. Eso sirve para animales, para hombres y para plantas. Lo que pasa es que en el caso del hombre existe la parte espiritual trascendente, que es la que anima al perispíritu, y que es el espíritu que no tiene forma, que no tiene sexo, y que es la chispa divina creada por Dios, que permite que tengamos la conciencia y podamos desarrollarnos y evolucionar, aunque para ello necesitemos vidas y vidas y vidas. Continuamos rápidamente con esto. ¿Se están aburriendo? Pues voy a seguir hasta el final, o sea que aunque se aburran voy a continuar, Voy a ir rápido con esto. Hace cosa de 15, 20 años surgió una... Vuelvo a comentar. Hay que distinguir entre hipótesis y evidencias. Yo aquí les he explicado evidencias. Ahora vamos a una hipótesis. La hipótesis del neoevolucionismo no es ni más ni menos que una confirmación de lo que el espiritismo ya nos aclara. Por ejemplo, aquí hablan de que existe una energía cósmica universal contraria a la entropía. ¿Por qué contraria a la entropía? Porque si la entropía desorganiza, esa energía cósmica universal que Kardec explica en el libro de los espíritus magistralmente con la denominación de fluido cósmico universal, es exactamente lo mismo,
pues es precisamente la que coordina y la que permite la vida. Principio espiritual en todos los seres vivos, es lo que nos dice esta nueva teoría, que es lo que ya hemos explicado. Inmortalidad de este principio espiritual, sobrevive a la muerte. Interacción mutua entre la evolución material y la evolución espiritual. Esa interacción mutua es lo que hemos comentado. Hay dos evoluciones paralelas, la espiritual y la biológica, que están perfectamente imbricadas, perfectamente unidas en función de la especie, en función de si hablamos de un animal, de una planta, de un hombre, etc. Influencias y modificaciones recíprocas transferidas a descendientes. ¿Qué es esto? La herencia. ¿Qué es esto? La selección natural, a nivel biológico. Pero también a nivel psicológico son los arquetipos de Jung. Es el inconsciente colectivo. Y también a nivel espiritual es la herencia espiritual que nuestro espíritu trae de vidas anteriores. Como podemos comprobar, no hemos nacido hoy. Arrastramos condicionamientos biológicos, condicionamientos psicológicos y condicionamientos espirituales que prueban que la reencarnación es un hecho y que la inmortalidad del alma es una realidad. La energía espiritual que sobrevive a la muerte retorna, atraída por la energía vital de los seres vivos. Bueno, nuevas consideraciones del proceso reencarnatorio. Vamos rápido, me quedan 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos me quedan, rápidamente. El móvil y la recapitulación. El modelo organizador biológico del ser humano desde el momento en que es fecundado el huevo en el vientre de la madre es el perispíritu, el que organiza las células y precisa y posibilita el desarrollo del embrión y del feto y de la criatura que luego posteriormente va a tener con las características psicológicas y espirituales que por leyes de evolución y ley del karma o ley de causa y efecto deberá de traer. Bueno, pues la recapitulación es un concepto que utilizan los embriólogos para explicar que la trayectoria del desarrollo embrional y fetal del niño reproduce fielmente la trayectoria evolutiva de las especies. Pasamos de la etapa anfibia a la etapa reptiliana, de la etapa reptiliana a la etapa mamífera, etc. Y todo eso se ve cuando ustedes hacen sucesivas ecografías en cada niño. Ven cómo va evolucionando el feto, cómo se va desarrollando y va pasando por todas esas etapas. No es ni más ni menos que otra confirmación más de lo que estamos hablando. Ojo, no se confundan, Yo podría dar aquí muchos datos y explicar todo esto, pero el organismo rector siempre es el espíritu. Siempre es el espíritu el que coordina, y el espíritu, cuando ya está en un determinado nivel de evolución, él mismo es capaz de modificar incluso condicionamientos cromosomáticos, genéticos, con el fin de permitir o posibilitar determinadas misiones o determinadas existencias complejas para conseguir una misión en la Tierra. Les pongo un ejemplo y voy terminando. Por ejemplo, no me da tiempo a explicar lo que viene ahora, como es la bioquímica subordinada a la energía del perispíritu, ni la aproximación, fecundación, concepción, reencarnación del espíritu, pero sí les explico un ejemplo de lo que estaba yo comentando hace un momento. En algunas ocasiones, por estos procesos de reencarnación, en algunas ocasiones vienen espíritus de elevada condición a vivir vidas sufrientes. Cuando uno conoce el mecanismo biológico espiritual de la reencarnación, se da cuenta de que en función de cómo es la energía del periespíritu del reencarnante, atrae el esperma adecuado para posibilitar la reencarnación. Si es un espíritu elevado que tiene que reencarnar con una misión sacrificial, una misión de prueba, por amor, y realmente tiene que venir una materia deficiente, por su misma condición espiritual, nunca atraería un esperma que le fuera a permitir nacer deficientemente, con unas características genéticas defectuosas, como ocurre en los espíritus de baja condición. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ese espíritu que está elevado prioriza la misión que tiene que realizar. Si tiene que venir un cuerpo imperfecto, deteriorado, con parálisis cerebral o con cualquier tipo de deficiencia biológica, él mentalmente tiene posibilidad de modificar los cromosomas del esperma que va a fecundar el óvulo. Tiene capacidad de hacerlo. Y en esa modificación genética que el mismo espíritu de elevada condición realiza, permite que se posibilite lo que es
la reencarnación en base a las condiciones previamente planificadas en el espacio por ese mismo espíritu. Estoy hablando de espíritus de elevada condición, en base a misiones sacrificiales. Eso normalmente no es la regla, es la excepción. Y voy terminando. Ahí vemos la glándula pineal. ¿Y por qué pongo lo de la glándula pineal? Una de las últimas investigaciones realizadas, concretamente en Estados Unidos, por el doctor Rick Strassman, que es un psiquiatra de la Universidad de San Diego, aparte de ser un psiquiatra, es un gran investigador del campo de la bioquímica cerebral. Y entonces él ha escrito un libro que se titula La molécula del espíritu. Hasta ahora sabíamos qué era el espíritu, cómo reencarnaba, pero ahora sabemos cómo es la parte biológica que permite que ese espíritu reencarne. Descartes ya decía que en la glándula pineal, ¿qué es eso que tenemos ahí? Es una especie de nuez que tenemos en el centro del cerebro y que a través de ahí es donde reside el alma, y no iba descaminado, porque este señor lo que ha descubierto es una molécula que se llama la dimetiltriptamina, DMT, y que cuando nuestra fuerza vital individual entra en el feto, pasa por la glándula pineal y activa la primera emisión de DMT. Es decir, todos sabemos que nuestro cerebro segrega una serie de sustancias bioquímicas, porque las neuronas permiten esas interacciones electroquímicas en función de los pensamientos y de las emociones. Bueno, pues cuando se produce el fenómeno de la reencarnación, este señor ha descubierto que la DMT, la dimetiltriptamina, es una sustancia cerebral que exuda el cerebro cuando se produce el fenómeno de la incorporación del feto, cuando el perispíritu se acopla al feto. No voy a entrar en más detalles porque no nos queda tiempo. Simplemente decirles que estas son algunas de las últimas investigaciones que se han realizado y que nos da pie para terminar diciendo que todo esto de lo que estamos hablando son paradigmas que la ciencia se tendrá que ir planteando y que no hacen más que confirmar los principios del espiritismo de Allan Kardec. Y para terminar, decirles que, como decía muy bien Carl Gustav Jung, las vidas múltiples son parte de la evolución del psiquismo humano. Con todo esto les doy muchas gracias por su atención y ahora estamos en las preguntas.